Bueno, y ya en retorno aquí en un 2x1 Express y hoy nosotros los lunes lo hemos dedicado, ¿verdad? A la salud y en especial el día de hoy tenemos aquí a la doctora Ellen Hilario, una Nefróloga. nefróloga internista de alto calibre porque ha sido presidente de la Asociación de Nefrología de la República Dominicana y también es presidente de la Fundación Mi Niño. Así que bienvenida, ¿cómo está usted, doctora? Gracias, buenos días. Primero, gracias a Dios, gracias Manuel, gracias José, gracias Eliseo. Para mí es un placer estar aquí. Es un tema que siempre está en la voz de todo el mundo, Así el es. problema de los riñones. Sí. Doctora, hablando de ese tema, ¿de qué por ciento podemos hablar aquí en República Dominicana que padecen de problemas renales? Bueno, el porciento es un poco alto. Hay hasta un 40% de personas que pueden estar padeciendo de problemas de riñón. Cuando tienen las dos causas, que son diabetes e hipertensión, que son las dos primeras causas, puede llegar a subir hasta un 35%. La posibilidad de que usted padezca de daño renal. O sea que una persona que sufre de diabetes tiene mayor porcentaje de tener el padecimiento de los riñones que una persona normal. ¿Y a qué se debe esto, doctora? ¿Por qué hay tantas personas aquí que están con ese problema de los riñones? Bueno, lo primero es identificar las principales causas, que son esas dos, que son factores de riesgo. Y esos factores de riesgo te hacen susceptible para tú comenzar ese daño renal. También está el tabaquismo, el alcohol, la raza, el sexo, la edad. Hay factores que lo podemos controlar, como son estos últimos. La edad no se puede controlar. Tú puedes controlar la obesidad, el sobrepeso, fumar, tener... No, ni el sexo tampoco. No, el sexo no se puede controlar, ni nacer de bajo peso, porque muchas veces hay personas que nacen de bajo peso, como por ejemplo 6 libras o por debajo de 6 libras, eso te predispone en el futuro de tu trayectoria de vida a tu padecer de daño renal. ¿Por qué? Porque no se termina de desarrollar la masa renal. Se desarrollan menos nefronas, que es la célula funcional de los riñones. ¿Y cuáles son los principales síntomas, por ejemplo, de una persona que sufre de los riñones pero no se da cuenta que sufre de los riñones? Bueno, el primero es lo que llamamos nicturia, que es levantarse de noche a orinar. Muchas personas, yo les pregunto, a los estudiantes cuando les estoy dando clase, ¿cuántas veces ustedes entienden que se debe levantar una persona para orinar en la noche? Me dicen, bueno, 2, 3, digo yo, ni una sola vez. Nadie debe de levantarse de noche a orinar. Entonces, si tú lo haces... Pone a uno nervioso. No, sí, ese es el pues. primer signo de daño renal, la nicturia, es levantarse de noche a orinar. A veces no estamos haciendo las cosas bien. No quiere decir que esto te deba llevar a tener miedo, sino que tú tienes que sentarte a pensar qué tú estás haciendo. Y para eso están los estudiados en el área. Para eso está la atención primaria, para eso está tu médico de la comunidad, donde tú debes hacer el primer llamado de atención preguntando, acercándote al nefrólogo, que mucha gente me dice que pudieran decírsele riñonólogo, pero no, nefrólogo. La gente debe entender que el nefrólogo es el que maneja los problemas del riñón, es el que vela por el cuidado del riñón. Entonces, ese es el primer signo. Luego viene a nivel de la orina, que se pierde la capacidad de concentrar la orina. Y por eso esa es la biopsia más barata, que se ve a nivel de microscopio, es la orina. Tú emites esa orina, tan fácil de hacer ese estudio, y es el más valioso, porque te dice mucho. Es el que de verdad te refleja cómo está funcionando el riñón, porque el riñón controla nuestro medio interno. ¿Qué es el medio interno en medicina? La sangre, el líquido que tenemos dentro del cuerpo. Eso es nuestro medio interno y eso es lo que controlan los riñones. Si la orina, escúchame, Eliseo, que usted, yo sé que está listo para disparar, pero si el color de la orina tiene algo que ver con la concentración, sí, con el daño renal. Mientras más clara es la orina, más daño renal existe. Mientras más color tiene... Pero yo pensaba que era lo contrario, doctor. Pues no. Por ejemplo, mira, tu pipí se ve como turbio o muy amarillo. Debe haber un equilibrio.
el órgano del equilibrio es el riñón. Si estamos en exceso de color también puede ser dañino, porque el color de la orina nos orienta a determinadas enfermedades. Por ejemplo, existe una orina color Coca-Cola. Es una orina de mucho miedo. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy común ahora con lo del COVID, que es lo que llamamos rhabdomiólisis, destrucción muscular. Se elimina un pigmento que se llama mioglobina, que torna la orina de un color rojo, de un color Coca-Cola oscuro. Entonces la tirilla del laboratorio la mide como si fuera sangre, pero no es sangre. ¿Qué tenemos que hacer los nefrólogos? Por eso es que el nefrólogo es el médico especialista en ver la orina. Tenemos que irnos de lo macro, de lo que vemos a simple vista, a lo micro. El sedimento de la orina es la parte microscópica que es capaz de verse. Entonces ahí, si no hay glóbulos rojos, eso no es sangre. Eso es daño que está sucediendo por la destrucción del músculo. Liceo. Pero una pregunta. Porque no te podemos tener de adorno en la mesa. No, lo que pasa es lo siguiente, que la doctora Ellen Hilario es mi nefróloga. Sí. Y es la que me cuida, y es la que me mantiene vivo. Sí. No es así. Ahora, un Por eso- paciente por como eso- Eliseo, tan activo, tan... ¿cómo usted se hace, doctora? No, realmente estoy muy emocionada con él como paciente, porque le digo que yo no había visto un control de su economía tan estricto y de tanto conocimiento, porque él se ha dado cuenta que es lo que le ha hecho daño e inmediatamente ha puesto control ahí, porque la gente se limita mentalmente. Yo le digo, ustedes no saben, los pacientes, lo capaz que es el ser humano cuando entiende su condición y cuando decide ser feliz, porque esta palabra de felicidad, las personas la tienen aparte, creen que es algo que va a venir a hacerte feliz, y la felicidad la trabajamos nosotros mismos. Una persona, por ejemplo, que le pasan diálisis y todo esto, muchas veces yo lo veo como medio apagado y Exacto. demás, como tristón. Ahora, yo veo a Eliseo, ayer estaba En la zona colonial. En la zona colonial. Me llevé a Margarita, digo, Así Margarita, mismo. nos vamos a Yo lo bachatear, vi. a salsear, vamos a pasear 4, 5, 6 horas disfrutando con el pueblo. Porque es como dice la doctora Ellen, la felicidad solamente se encuentra dentro. Sí. Y la fe en Dios. Esa combinación. Es una combinación. Y entonces la diálisis es algo que simplemente uno tiene que aceptarlo como una condición. Exacto, es una No condición. como algo que te va a hacer daño, no, es una condición. Entonces tú llegas con la actitud, como yo hago los lunes, los miércoles y los viernes con la doctora Hilario. Yo llego y fuego, vamos adelante. Y me paso 4 horas, no es así, hablando con los otros pacientes que estamos ahí, escuchamos un poco de música y relax, tomarlo con calma. Siempre Doctora, la calma. esta parte que tiene que ver con problemas renales y el COVID, ¿cómo se maneja eso cuando una persona tiene esa condición de salud? Bueno, los pacientes renales son de alto riesgo y deben ser tomados en cuenta realmente por todos los médicos, por todas las autoridades. Para mí fue muy sorprendente en la práctica clínica cuando cada día que un paciente con COVID me llamaban para que lo dializara, pacientes que nunca habían tenido problemas de riñón y que tenían su creatinina normal. Y de repente, cuando comenzaban las complicaciones, la rhabdomiólisis, que es muy frecuente, empezaba a bajar la presión, empezaba a ver la sepsis, el riesgo a infecciones, y comenzaba a ver ese cambio hemodinámico donde la presión es esencial para que los riñones puedan manejar líquido y hacer el filtrado. Entonces eso hacía que comenzaran a subir la creatinina y el boom, que son las sustancias que marcan el funcionamiento real de los riñones y que te dicen a ti, mire, está pasando algo. Entonces, la eliminación en exceso de potasio o el ahorro de potasio por el daño renal, más las condiciones de vida que esa persona podía tener en ese momento, eso me llamó mucho la atención. Llegando a dializar, de personas normales, más de 25 yo he tenido que dializar. Algunas han salido, otras han fallecido y otras han recuperado su función renal. Con COVID. Con COVID. Personas de tener creatinina normal, a llevarlo a diálisis con una insuficiencia renal aguda, fallecer, salir
tener que dializar la inmunidad por un tiempo hasta que su riñón se recuperara. Otros que estaban borderline, se llama que está muy cerca de caer en problemas de riñón, no lo sabían y se le aceleró su condición renal. Entonces esos pacientes, pues, es muy duro cuando a ti de golpe te dicen que tú te vas a quedar en esa condición de por vida. Pero estoy hablando de jóvenes, 35 años. Inclusive, y lo que me llamó más la atención, que tuve personas de 80, de 76 años, que salieron de diálisis. Una cosa que me preocupa, y yo sé que muchos televidentes también tienen esa preocupación, ¿será un tema de la comida, un tema de la bebida? ¿Qué está pasando? Para uno cuidarse también, porque ya la edad, ¿verdad? Yo soy jovencito todavía, pero hay que comenzar a cuidarse. Claro, mira, es tan fácil cuidar los riñones y tan difícil el manejo cuando ya tú caes en esa situación. Porque toda la vida sabemos que debemos ingerir agua. Eso es la principal función del riñón, es manejar el agua del cuerpo. Tú libremente te puedes tomar el agua que tú quieres, pero cuando están enfermos los riñones, lo primero que quitamos es esto, porque esta es la función número 1 de los riñones, eliminar el exceso de agua. Luego eliminar los excesos del metabolismo, de cuando tú ingieres el alimento, pero ¿qué es lo que estamos ingiriendo? El agua no tiene la cantidad de minerales que necesitamos, que son los electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro. Sin estos electrolitos, las células no pueden realizar sus reacciones químicas, y las reacciones químicas son las que le permiten a ella mantenerse con vida y poder enfrentar el impacto bueno, malo, los nutrientes. El agua por ósmosis, por ejemplo, que se utiliza mucho aquí en este país, le quitan mucho de eso. Los elementos principales se le quitan al agua. Entonces eso es parte del daño que nosotros estamos aportando nosotros mismos. Tenemos que cuidar el agua que ingerimos. El agua en el futuro pues será uno de los elementos más escasos, porque lo vamos a tener en contaminación, en alto grado de contaminación. Entonces la otra cosa son los nutrientes. Nos hemos inclinado hacia una comida rápida, que le hemos prestado poco cuidado, y nos hemos inclinado también hacia los conservantes, las comidas de conserva en caja, en lata, en frascos, procesados. El alimento fresco es el alimento que tiene menos, porque es el alimento que tú le puedes eliminar más fácil, todos los pesticidas. Por eso esos alimentos procesados tienen alto contenido de sal, alto contenido de potasio, alto contenido de fósforo, de elementos que no son los más adecuados para nosotros, y mucho menos para el paciente renal. Entonces, la enfermedad renal no es de un día. Eso no es de un día, de que mañana se me van a comenzar a dañar los riñones. Porque una aspirina que tú te tomes diario, en el tiempo, cuando tú sumas 2.5 kilos de esa aspirina, ahí comienza el daño renal. Y mucha gente consume aspirina. De por vida. ¿Qué está haciendo el Estado, el Ministerio específicamente de Salud Pública? ¿Hay aquí alguna unidad para ese tipo de enfermedades? Sí, no. El Estado realmente tiene una infraestructura muy buena. Pero hay que llamar la atención, porque no es, el riñón es una condición de vida, la enfermedad renal, que es integral. Requiere la intervención de todo el mundo, desde la familia. El paciente que lo entienda, lo asuma y haga conciencia y se adhiera al tratamiento, se empodere de su condición. Existen palabras que son oportuno, pertinente y la prevención. Tremendo. Entonces, estamos escasos en esas 3 palabras. El paciente, podemos tener, mira, aquí hay máquinas que son de último modelo, pero no es diálisis nada más que necesita el paciente. Necesita nutrición, vigilancia de cerca, pero no es darle nutrición. Él tiene que entender qué es lo que le conviene. No es comer de más, capacitación, ni nada de eso. Promoción de la salud. Es lo más importante, que llegue el tratamiento de una manera equitativa y con el mismo nivel de entendimiento a nivel de las interespecialidades, que son las que tienen que ver con el manejo, porque el paciente es peloteado. Peloteado, algunos lo manejan con miedo, otros lo manejan creyendo que son los que más saben,
otros entienden que eso es lo mejor para el paciente. Sin embargo, ¿quién es el que sufre? El paciente y el Estado. ¿Usted cree en los test para el riñón? En los té. De esa tisana, como decía mamá antes, que se hacían para... Bueno, los té, hay plantas que ya están investigadas. ¿Cuáles? El limoncillo, el melón de breña, la cola de caballo está investigada, el coquito, que es una hierba, que se saca y tiene como un coquito, le llaman coquillo en el campo. Sí, yo la conozco. Todas esas plantas están investigadas. El orégano poleo está investigado y ya están determinadas las dosis que se deben. La persona lo que tiene es que buscar, leer, asesorarse con su médico. Ahora, depende del nivel de la enfermedad renal que tú tengas, de la respuesta de tu cuerpo, porque una vez hubo un caso muy penoso de un concurso de quien tomara más agua ganaba en la radio. Y eso salió en todos los periódicos y falleció una de las pacientes. Porque ella no sabía que tenía una condición renal. La enfermedad renal tiene 5 etapas. En las primeras 3 o 4 tú no te das cuenta. Tú tienes que haber perdido el 90% de la función renal para tú saber y comenzar a hacer signos y síntomas. Y ahí es que tú te das cuenta. Entonces tú no puedes ir a un programa o no puedes comenzar deliberadamente a tomar algo, la automedicación, que es una de las causas de daño renal. ¿Por qué? Porque tú tienes que asesorarte, tú no sabes cómo están tus riñones. Y la gente me dice, pero ¿por qué se me dañaron? Hasta un aborto. En la juventud te produce un daño que te lastima cierto grado de la masa renal. Y si tú en la trayectoria de vida llevabas un estilo de vida descuidado, desorganizado, entonces va a llegar un momento que comienza a percibirse ese daño renal. Doctora, aquí la verdad que se consume con mucha sal, porque por ejemplo en otros países siempre uno ve que hay como un control de la sal, que dicen, pero es que esa gente comen muy desabrido. El dominicano le gusta consumir con mucha sal, eso puede provocar también este tema. Bueno, es muy importante ese tema que tú has traído, porque ahora mismo se está celebrando a nivel mundial, del 15 al 21 de marzo, la Semana de la Sal, de la sensibilización de la sal. Eso lo determinó la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy interesante. Mira, yo no me estaba recordando. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar las etiquetas de los alimentos, aprender a mirar las etiquetas de los alimentos y ver que si tiene un 5% es propio para poder ingerirse, pero si tiene un 20% está con un alto contenido de sal. O sea que lo que es correcto es un 5% de sal. Y nosotros al día lo que podemos ingerir es una cucharadita de la de té, de la de café. De la chiquitica. De la pequeña, al día. Eso es lo que se permite. En todos los alimentos, una cucharada. Para el sazón de todos los alimentos al día. La sumatoria. La sumatoria. Pero si tú coges un salero y lo manejas con cuidado, y tú sumas eso, quizás tú no llegues, porque una cucharadita de sal es mucho. Pero también hay personas que no saben la condición de vida que tienen dentro de su cuerpo, cómo está su cuerpo. Y el riñón es el que maneja la sal. La sal es vital para la vida, porque sin la sal las células no trabajan. Pero ahí caemos otra vez en el exceso. No podemos estar a menos, pero tampoco podemos excedernos. Tiene que haber un equilibrio en ejercicio, ingesta de agua, movimiento, no fumar, no automedicarse, chequearse si usted es diabético, si es hipertenso. Y visitar al médico al menos una vez al año. La rutina del dominicano. Exactamente. Que a veces nosotros no somos tan, no nos queremos llevar. No hay disciplina de la salud. Doctora, se quedan muchísimos temas. Ay, sí. Incluso el tema de su esposo, que es urólogo, porque hay temas de nosotros los hombres que lo vamos a dejar para tratarlo con él. Es mucho, sí. Sí, para ver si puede también acompañarnos el próximo lunes. Sí, sí. O sea, para que nos acompañe a la doctora y para que... Sí, porque yo tengo preguntas que tengo que hacérselas a un urólogo. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ay, siempre. Lamentablemente aquí en televisión el tiempo es el que manda. Sí, es verdad. Y yo le agradezco mucho recomendación, a ustedes, de verdad. Una recomendación final. Final, bueno, cuidarse del agua que ingerimos, porque el agua se calcula por peso, por edad, por tamaño.
hay que mirar bien qué cantidad estamos. Pero si no, si hay duda, 8 vasos. Cada vaso tiene 8 onzas. No menos de 8 vasos en 24 horas. Hacer ejercicio. Ingerir comida fresca, saludable, no en conserva. Tratar de controlar y tomar esa cantidad de sal. Tomarse la presión, chequear si es diabético, la herencia familiar. Y visitar al nefrólogo, así como decimos, vamos para el ginecólogo o vamos para el cardiólogo. Todos los especialistas son importantes y la enfermedad renal más, y la prevención es lo que necesitamos. El presidente, si hace uso de la atención primaria, se dará cuenta. Así es. Lo que vamos a lograr. Muchísimas gracias, doctora Hilario, nefróloga, a ustedes por habernos acompañado y le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente.